Síndrome de piernas inquietas AESPI 2023. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio divulgativo AESPI Informa. Donde siempre encontraréis información veraz y respaldada por médicos especialistas en síndrome de piernas inquietas. Contamos con la colaboración de Información Sin Fronteras. Soy Purificación Titos, vicepresidenta de AESPI. Hoy hablaremos con un buen colaborador de AESPI, el doctor Fermín Ordoño. Él es uno de los mejores especialistas en SPI. Es neurólogo clínico especialista en sueño, coordinador nacional del Grupo de Sueño de la Sociedad Española de Neurofisiología Clínica y jefe de servicio de neurofisiología y director de la Unidad del Sueño en el Hospital Arnau de Vilanova, en Valencia. Con él hablaremos sobre el fenómeno de aumento, también conocido como augmentation, creo que se suele decir también. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal está? Muchas gracias por su colaboración. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, doctor, para empezar con el tema concreto del que queremos que nos hable, ¿podría por favor explicarnos en qué consiste el llamado conocido fenómeno de aumento? Sí, vamos a ver, el fenómeno de aumento, de aumentation, es probablemente la peor complicación que se puede dar cuando se trata a un paciente con síndrome de piernas inquietas. Es un fenómeno además que no podemos prever, aunque existe una serie de recomendaciones que luego hablaremos para intentar evitarlo, y consiste básicamente en que determinadas medicaciones, en lugar de mejorar los síntomas, lo que producen es un empeoramiento de estos síntomas, bien sea porque aumenta la duración de los síntomas, o bien porque se adelanta su aparición, síntomas que aparecen por la noche empiezan a aparecer por la tarde, incluso todo el día, o porque la extensión que sufre el paciente aumenta. Ya no solo son las piernas, sino que puede afectar a los brazos, a la cara o al tronco. Por eso lo llamamos potenciación augmentation. Entonces, ¿podría confundirse, doctor, con lo que sería un empeoramiento de síntomas? Claro. ¿Cómo se diferenciaría para las personas que lo sientan o lo sufran? Claro, ese es el problema. El problema es que muchas veces este fenómeno lo que conduce es a la confusión al paciente y al médico. Porque cuando un paciente aumenta sus síntomas, la primera decisión que se toma es aumentar la dosis porque piensas que te estás quedando corto de medicación. Sin embargo, cuando tú aumentas la dosis en una persona normal, los síntomas remiten. Pero en un paciente que sufre la augmentation, lo que se produce es justo el fenómeno contrario. Aumenta la medicación y los síntomas, lejos de remitir, aumentan en intensidad o aumentan de duración o aumentan de gravedad. Entonces, es un problema porque muchas veces pasa desapercibido hasta que conseguimos dosis muy altas que pueden incluso llegar a ser tóxicas, porque no es un aumento brusco, sino que va poco a poco y a veces, si no estás muy atento o el paciente no cuenta bien sus síntomas, que a veces nos ocurre, pues lo confundes con una falta de eficacia de medicación que también se da en el síndrome de piernas inquietas. Es una enfermedad, es un fenómeno que está ligado sobre todo a dosis altas de agonistas dopaminérgicos. Y además está ligado a aquellos dopaminérgicos que mantienen una vida media más larga. Es decir, es más frecuente en aquellos que su vida media, conforme va aumentando su vida media, pueden que desarrollen con más facilidad este fármaco, este fenómeno. Y, por ejemplo, una de las causas por las que no utilizamos levodopa en el síndrome de piernas inquietas, cuando sí que se utiliza en la enfermedad de Parkinson, es precisamente porque la L-dopa sí que presenta muy frecuentemente un fenómeno de augmentation, lo que hace que nosotros la descartemos para el síndrome de piernas inquietas. O sea que está totalmente asociado a medicación, a exceso de medicación y en algunos casos concretos no es tanto el exceso, es una reacción
que sufre el paciente por la medicación. Es más que el exceso, Ajá. es por la duración del tratamiento, de la duración del efecto de la medicación. Cuanto más tiempo dura en el tiempo la medicación, más fácil es que aparezca este fenómeno. Ajá. O sea, en pacientes con largos tratamientos, con muchos años de... Y con, Y, con fármacos y- que tienen una vida media muy larga, que no duran 6 horas, sino que duran 12, 15, 24 horas. que el efecto del fármaco es más largo, También. no ya del tratamiento Es solo, uno de los predictores, sino... sí. Ajá. Bien, doctor. ¿Y cómo suelen ustedes, los médicos especialistas, abordar, tratar este problema? Bueno, antes que nada quiero decir que no todo aumento de síntomas supone una aumentation. Nosotros, para considerar que es una aumentation, los síntomas, o sea, este agravamiento de los síntomas tiene que producirse al menos 5 días a la semana y más de una semana seguida. Es decir, un aumento puntual no hay que pensar que es una aumentation. Entonces, hay varios eventos que se asocian a la aumentation. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que he comentado antes, la vida media del fármaco. Cuanto más larga es su vida media, cuanto más tiempo está actuando, más fácil es que aparezca. Si estamos utilizando un fármaco con una vida media larga o alguna presentación de tipo retard, pues si el paciente te comenta que está aumentando sus síntomas cuando se lo toma, tú tienes que estar atento porque puede ser un posible fenómeno de aumentation, el aumento de los síntomas. Otra de las características que se asocia son los niveles bajos de ferritina. La ferritina, supongo que otros compañeros lo habrán hablado, es nuestro caballo de batalla. Los laboratorios dicen que los niveles de ferritina normales en una persona normal oscilan, según el laboratorio, entre 10 picogramos y 210, 220 picogramos. Sin embargo, los pacientes con síndrome de piernas inquietas, por debajo de 75 picogramos, debemos considerar que están bajos. Si un paciente de forma mantenida mantiene niveles bajos de ferritina y te empieza a contar de que sus síntomas están empeorando, hay que pensar que pudiera estar desencadenándose un fenómeno de aumentation. También hay determinados fármacos que pueden producirlo o pueden ayudar a que se produzca. Por ejemplo, los antidepresivos. Los antidepresivos, sobre todo los antidepresivos con inhibición de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, lo que hacen es que hacen que sea mucho más fácil que se produzca este fenómeno. De hecho, están contraindicados en los pacientes con síndrome de piernas inquietas por esta posibilidad que existe, porque es un fenómeno raro, pero cuando ocurre es un fenómeno con cierta gravedad. Entonces, doctor, podríamos decir o pensar un poco que cuando hay ese nivel bajo de ferritina, con subirla esa ferritina podría también remitir el fenómeno, el problema de aumento. A ver, es que hay que individualizar en cada caso. Es Bien. evidente que lo primero que hay que hacer es añadir hierro para subir los niveles de ferritina. Eso está claro. Pero también es cierto que un fármaco que ha producido en un paciente en particular un fenómeno de este tipo hay que retirarlo y hay que cambiarlo por otro con un perfil que sea diferente. Porque no solo la ferritina, es la predisposición que se tiene a que ocurra. Entonces, si la ferritina está baja, hay que normalizarla. Y normalizarlo es 75 picogramos por mililitro, no 10, como dice el laboratorio, porque los pacientes con piernas inquietas precisan de ferritina para que haga efecto. Y una vez que está normalizado, o simultáneamente, hay que cambiarla por otro tipo de fármaco. Por ejemplo, es muy frecuente que cuando esto ocurre, cambias el fármaco que estás tomando por la rotigotina. La rotigotina es un fármaco que es en parches, todos lo conocéis, ¿sí? Son los parches, no se puede decir nombres comerciales, pero la rotigotina, que son los parches que siempre ponemos y tienen un bajo índice de aumentation. Entonces, lo que hacemos es cambiar el fármaco que está tomando el paciente por la rotigotina y normalizamos los niveles de ferritina esperando de que se controlen por un lado los síntomas y desaparezcan los efectos secundarios. Ajá. ¿Habría alguna recomendación especial, doctor, para las personas que estamos con tratamientos con algún medicamento concreto para decirnos qué deberíamos tener en cuenta como prevención o como... Sí, quiero decir, la recomendación fundamental es que ante cualquier cambio de síntomas, la enfermedad es una enfermedad que cursa muy despacito. Quiero decir, pueden haber empeoramientos, pero va despacio, puede haber mejoras
pero también va despacio. Cualquier paciente con piernas inquietas esto lo conoce. Cuando se produce un empeoramiento de forma más o menos brusca, en el plazo de una semana, 10 días, hay que consultarlo. Y hay que consultarlo porque eso es el inicio de que puede ocurrir lo que estamos comentando. También es importante revisar la medicación que se está tomando. La medicación a veces hay que tener cuidado con los complementos que se toman que pueden tener restos de medicación. Algunos compuestos de estos de herboristería hay que tener cuidado con ellos. Luego hay que valorar también cómo está la situación basal del paciente, porque muchas veces pues, si se asocia un hipotiroidismo o se asocia a una cardiopatía o se asocia a una otra entidad, puede que otro compañero haya dado un fármaco que pueda estar interfiriendo. La recomendación siempre es que ante un aumento de los síntomas que no esté justificada, por ejemplo, si una persona tiene fiebre, pues puede aumentar sus síntomas porque está pasando un proceso infeccioso. Cuando desaparece la fiebre, cuando se resuelve el proceso infeccioso, sus síntomas tienen que volver a la basal, a su situación en la que estaba antes. Si eso no ocurre, lo suyo es comentarlo a su médico de cabecera y en el caso de que él no sepa, pues el especialista de sueño. Muy bien, doctor. Lo que está claro es que en ningún caso deberíamos los pacientes nunca, por nuestra cuenta, hacer subidas, aumentos de medicación. Eso nunca, Claro, ¿verdad? nunca, nunca, Que nunca hay, por hay lo que... muchas personas que nos llaman y dicen, es que estaba tomando tanto de tal Ujú. medicamento y como me sentía mal he ido subiendo y bueno, nosotros siempre les recomendamos que inmediatamente contacten, ¿verdad? Porque, y no hacerlo, por supuesto, por Claro. supuesto. Nosotros, cuando pautamos los agonistas dopaminérgicos, que son los que suelen producir este fenómeno, sí que los pautamos de forma progresiva. Decimos, la primera semana tómate esta cantidad, la segunda semana tómate esta cantidad y vas aumentando progresivamente hasta un límite que le damos. O sea, por ejemplo, propirinol, pues hasta 4 miligramos, ¿vale? Es evidente que si estás tomando poca medicación y estás todavía lejos de ese límite y el médico te lo ha dicho, tú puedes subir. El problema es que si tú al subir te encuentras mejoría, pues es que te estabas quedando corto de Vale. medicación. Pero si al subir lo que encuentras es un empeoramiento o un adelanto de tus síntomas o una extensión, pues lo que hay que hacer es comentarlo siempre con el médico especialista, porque normalmente ahí es donde está escondiéndose un fenómeno de augmentation que de caso de seguir subiendo, pues va a empeorar. Claro, con ninguna enfermedad, ninguna medicación hay que automedicarse, lógicamente, y está Mm. pues igual o menos que en otros Sí. casos, quizá, ¿verdad? Bueno, doctor, yo sinceramente por lo poco que conozco del tema y por lo que usted nos está contando, me estoy dando un poco por informada. No sé qué se me puede escapar, qué podría usted añadir, porque no sé qué más temas habría, por dónde Yo, podríamos sí, ampliar yo, más. Yo hay ocasiones que a mí mismo se me olvida, aunque yo suelo insistir mucho, que antes de hacer aumentos de medicación hay que probar otras medidas. Los estiramientos, los baños fríos, la mayoría de los pacientes lo saben, pero a veces se nos olvida. Si tú estás tomando una medicación que te está funcionando y en un momento determinado notas que ya no te funciona, antes de intentar hacer un aumento, lo que hay que intentar es, aparte de ver los niveles de hierro y de tener una alimentación adecuada, es hacer esos estiramientos, esos baños de agua fría, porque eso muchas veces es suficiente como para volver a la situación basal. Y si con eso no fuera suficiente, y si estamos dentro del margen terapéutico que te ha indicado el especialista, tú puedes subir. Pero si al subir encuentras un empeoramiento, no debes de seguir subiendo y tienes que comentarlo. Y evidentemente, si ya estás en el límite superior de ese rango, no subas, porque muchas veces ahí es donde está el punto de inicio de este fenómeno. Bien, doctor, me estoy acordando de que muchos pacientes, muchos socios, sobre todo cuando nos consultan o personas que llaman, casi siempre tienen la ferritina muy baja. Ellos se rigen por esos parámetros que nos dan como referencia los análisis, las tablas de analítica y bueno, en mi propio caso, ya cuando estoy en 40 o así, digo, bueno, ya estoy bastante bien, pero por lo que usted está diciendo, deberíamos por lo general intentar tener esa ferritina siempre mucho más alta por lo que nos está contando, ¿verdad? Sí, yo supongo que otros compañeros lo han comentado, que los valores de Sí, ferritina lo que están traduciendo son los valores que tenemos de hierro en líquido cefalorraquídeo.
que es donde hace falta. Entonces, valores de 40, pues muchas veces puede que no tengas suficiente a nivel de líquido cefalorraquídeo, a nivel del cerebro. El límite está puesto un poco de forma arbitraria en 75. Si un paciente tiene 60 pero está bien, pues hombre, no nos vamos a empeñar en subir porque se puede producir una hemosiderosis, se puede producir también una enfermedad por hierro. Pero si estamos por debajo de 40 o de 20 o de 30 y estamos con síntomas, lo primero hay que tomar hierro para subir esos niveles. Bien, doctor, yo, como le decía, prácticamente mis dudas me las ha resuelto. No sé si hay alguna aclaración más por su parte o lo damos por concluido, porque no da más el tema. Simplemente decir que, aparte de los agonistas dopaminérgicos, también tenemos algunos otros fármacos que son efectivos. Estoy hablando, por ejemplo, los antagonistas del receptor alfa-2, pregabalina, gabapentina, y que a veces, para prevenir el efecto lo que hacemos es sustituirlo por otro fármaco con un efecto diferente. Un poco retiramos los agonistas dopaminérgicos, y uno de los efectos que también tienen los agonistas es que lo retiras, haces como una limpieza y vuelve otra vez a ser eficaz un fármaco que no ha sido eficaz. O sea, que no hay que desesperarse con esta enfermedad y tampoco hay que agobiarse con este efecto secundario que, si bien es grave, puede ser grave, la verdad es que es muy raro, es poco frecuente. Sí, si nosotros por nuestra parte ponemos pues lo que nos corresponde, que es eso de no automedicarnos y ponernos en manos realmente de ustedes, pues supongo que se controla con facilidad, que es la manera, que no es ni bajar, ni subir, ni por nuestra cuenta. Doctor, también nos surge la duda, muchos pacientes lo preguntan, muchos socios, si esos aumentos de síntomas podrían estar avisando de un Parkinson, si podría estar relacionado, hasta qué punto nuestra enfermedad, si aumenta o empeora, puede llegar a convertirse en Parkinson. Bien, esta pregunta es una pregunta que desde el principio, yo llevo mucho tiempo trabajando con pacientes con síndrome de piernas inquietas, muchos años, y desde el principio siempre se hace, y yo siempre intento dejarla clara. O sea, los pacientes con la enfermedad de Parkinson tienen una falta de dopamina en su sistema nervioso central, mientras que los pacientes con síndrome de piernas inquietas, sus niveles de dopamina son normales. Son normales, y aquí lo que ocurre es que falta un transportador, una molécula que normalmente está relacionada con el hierro, para que esa dopamina o esos receptores se activen adecuadamente. Probablemente, y lo voy a intentar sintetizar porque lo voy a decir con palabras más o menos llanas, pero para que se me entienda, sea uno de los problemas que tiene el fenómeno del augmentation. Cuando tú ves las dosis que se utilizan, por ejemplo, de un fármaco como pramipexol para el síndrome de piernas inquietas, pues la dosis máxima que nosotros recomendamos está sobre 1,4 miligramos a 2 comprimidos de 0,7. Pero cuando tú lees el prospecto, ves que, por ejemplo, en el Parkinson se utilizan dosis mayores. Al utilizarse dosis mayores, muchos pacientes lo que piensan es, bueno, pues hay un margen de seguridad, puedo tomar más medicación, que no pasa nada. No, eso no es así. Si tú a un paciente que ya tiene dopamina le das un fármaco que aumenta su dopamina o aumenta los efectos de la dopamina que ya tiene, lo que al final se produce es una toxicidad. Es una forma de explicarlo que probablemente me entendáis así. Entonces, lo que hacemos es estimular su sistema nervioso central, toda la vía dopaminérgica, más de lo que ya estaba estimulada. Por eso es una de las razones por la cual la L-Dopa no se utiliza. La L-Dopa es la dopamina, y no se utiliza porque, como los pacientes con piernas inquietas, su L-Dopa es normal, y hay muchos estudios para refrendar lo que yo os estoy diciendo, y desde hace mucho tiempo. Si nosotros damos más L-Dopa, el fenómeno de augmentation aumenta, porque lo que estamos haciendo es aumentándole la L-Dopa a una persona que no necesita L-Dopa. Aumentamos la dopamina intracerebral y no lo necesita. Y con los agonistas ocurre lo mismo. Y probablemente ese sea uno de los motivos por el cual los pacientes con piernas inquietas con dosis menores se produce la augmentation que los pacientes con Parkinson, que también se da, pero las dosis ya son mayores. Muy bien, doctor. Perfecto. Entonces, ante la duda, nunca hay que subir por encima de las dosis que te han dicho para el síndrome de piernas inquietas, porque los pacientes con piernas inquietas no es un Parkinson, y nada
nada hasta el momento en la literatura nos lleva a decir que va a acabar desarrollando un Parkinson. Las posibilidades que tiene de desarrollar un Parkinson una persona con síndrome de piernas inquietas son las mismas que una persona sin síndrome de piernas inquietas. Es más, yo me atrevería a decir que son menores porque como tienen más controles que una persona normal, es más fácil que se detectara en caso de que pudiera existir algún tipo de efecto secundario o derivación hacia otra enfermedad. Lógicamente. Bueno, doctor, yo prácticamente le doy las gracias, muchísimas gracias por esta información, que aunque breve, yo creo que es muy útil porque es una consulta que tenemos con frecuencia de nuestros socios y de personas que nos llaman a la asociación. Así que muchísimas gracias y cuando usted quiera le volvemos a recibir para cualquier otro tema. Agradeceros a todas y a todos vuestra amable invitación y como siempre, yo siempre estoy al lado de los pacientes y lo que necesitéis, ya sabéis dónde estoy y muchas gracias de nuevo. Gracias, doctor. Muy bien. Pues hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Concluimos así esta entrevista tan breve, pero tan interesante, tan informativa del doctor Ordoño. Y os emplazamos, amigos, a seguir escuchándonos en próximos podcasts que intentaremos que sean tan interesantes como este. Así que os espero en próximos encuentros. Hasta siempre, amigos, con los mejores médicos y con nuestros mejores deseos. Muy buenas tardes.